En el misterioso mundo del tarot, las cartas revelan secretos, despiertan intuiciones y ofrecen visiones del pasado, presente y futuro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde provienen estas cartas y cuál es su verdadero origen? El origen del tarot, primera parte. En 1704 se encontró el registro contable del tesorero del rey de Francia Carlos VI, el bien amado, coronado en 1380. Donde se consigna el pago por la elaboración de 3 juegos de cartas destinadas a divertir al monarca, que para ese momento había perdido el juicio por completo. Esta versión era apasionante, un misterioso juego de cartas, inventado para distraer a un rey enloquecido. Una especulación con alto valor literario, pero de nula validez histórica. En el Tarot de los Bohemios de 1889, el eminente ocultista Gerard Encausse, mejor conocido como Papus, narra la siguiente historia. Las sociedades secretas de la antigua Alejandría, viendo el crepúsculo de su civilización, se encuentran ante el reto de preservar la más profunda sabiduría ante un mundo cambiante y en descomposición. No pueden tallar sus conocimientos en templos o muros de piedra que eventualmente se convertirán en polvo, tampoco se fían de la inteligencia o la bondad de la gente, siempre falible. Así, deciden dejar todas las antiguas claves de la ciencia egipcia ocultas en un juego de cartas, el tarot, que subsiste intacto en el bajo mundo. Papus afirma, sí, este juego de cartas que poseen los bohemios es la Biblia de las Biblias. Es el libro de Thoth Hermes Trismegisto, es el libro de Adán, es el libro de la revelación primitiva de las antiguas civilizaciones. Para dejar a un lado las fábulas y conocer el verdadero origen del tarot, es necesario hacer una breve revisión de los múltiples cambios que han tenido las cartas de juego a lo largo del tiempo. Los datos históricos más confiables señalan que las primeras cartas se originaron en China. Durante la dinastía Tang, en el siglo VII después de Cristo y llevaban monedas impresas. Siguiendo la ruta de la seda, se extienden por toda Asia y en el siglo XIII, las encontramos en el sultanato mameluco de Egipto, donde toman forma con un esquema similar al que hoy conocemos, espadas, copas, bastos y monedas, al que los mamelucos suman figuras jerárquicas de su estructura militar, Malik, comandante, Na'ibi Malik, teniente comandante, y Tani Na'ibi, teniente seguro. Cuando las cartas llegan a Europa a través de la influencia árabe, ya llevan 600 años de modificaciones efectuadas por los diversos reinos de Oriente donde se habían difundido. Para el siglo XIV son sumamente populares en Italia. Los nobles encargan a los artistas cartas pintadas a mano y el pueblo emplea reproducciones baratas impresas a partir de bloques de madera. Se pueden encontrar registros legales que tratan de regular o prohibir el uso de las cartas entre las clases bajas. La palabra naipe es el término en español para las cartas de juego. Las cartas eran adaptadas acorde a la idiosincrasia de cada región o país al que llegaban. En Italia se integraron las figuras mitológicas y religiosas más populares de finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. La baraja italiana, como describiré más adelante, fue denominada triunfi, triunfos, y a partir de ella se origina la variante que actualmente conocemos como tarot. Hacia el final del periodo renacentista, como señalan las investigaciones de The International Playing Card Society, la conversión del juego de tarot al sistema de palos francés, sus imágenes y contenido simbólico había sido olvidado y fueron reemplazadas por animales, temas mitológicos y escenas de género. La idea de que el tarot podía ser usado como oráculo aparece formalmente en Francia en el siglo XVIII. Para 1753, Jean-Baptiste Agiete comienza a leer grupos completos de cartas, a diferencia de los gitanos que interpretaban los significados de una carta a la vez. En 1775, Antoine Comte de Gebelin en su obra de 9 volúmenes Monde Primitive Analyse et Comparé avec le Monde Moderne, afirmó que las cartas del tarot eran nada menos que los vestigios de un libro que contenía los secretos del antiguo Egipto. Aunque no ofreció ninguna fuente que respaldara tal aseveración, esta idea tuvo una inmensa aceptación y para 1778 se funda la Sociedad de Intérpretes del Libro de Thoth que aborda el tarot desde una perspectiva esotérica. Aunque las conjeturas esotéricas en torno al tarot pueden tener un valor propio, como literatura fantástica y estimulan la capacidad de asociación de ideas en torno a los símbolos que lo componen. El tarot surge de un vasto y complicado entramado de influencias filosóficas,
culturales, sociales y artísticas que convergieron en Italia durante el Renacimiento. The Morgan Library and Museum de Nueva York conserva el Tarot Visconti, una colección de cartas atribuidas a la mano del pintor Bonifacio Bembo y comisionadas por Filippo Maria Visconti, gobernante de Milán entre 1412 y 1477. Ernst H. Gombrich señala una división entre el periodo medieval, cuyo epicentro urbano y social eran las catedrales, y la Europa del siglo XIV, cuando las ciudades se convirtieron en centros de comercio y sus burgueses se fueron independizando cada vez más del poder de la Iglesia y los nobles. Las cartas del Tarot Visconti son un producto de este ambiente cortesano, genuinas joyas creadas para divertir a la clase dominante. La elaboración de estas cartas implicaba un laborioso proceso manual donde el artista preparaba una superficie de cartón grueso pintando cada figura con finos pigmentos disueltos en yema de huevo, cubriendo algunas áreas con láminas de oro exquisitamente labradas con motivos ornamentales. Por el periodo en el que fueron producidas, la técnica empleada en su elaboración y los motivos simbólicos que las componen, estas cartas merecen ser analizadas como obras de arte. El 11 de diciembre de 1450 el duque Francisco Sforza, yerno de Filippo Maria Visconti, escribió a su tesorero la siguiente misiva. Antonio Trecho, tesorero, nos gustaría que, inmediatamente después de recibir la presente, enviada específicamente por posta, nos envíes 2 barajas de cartas de triunfos, las más hermosas que puedas encontrar, y si no pudieras encontrarlas, envíenos otras 2 barajas de jugar, asimismo, las más bellas que puedas hallar. Un dato importante es que durante el siglo XV estas cartas fueron denominadas triunfi o triunfos. Por su parte, el término tarot aparece en Francia e Italia hasta el siglo XVI, probablemente derivado del término tarotcar, que se refiere al acto de falsificar o hacer trampa. Podríamos especular que si los triunfi eran cartas sumamente exclusivas y costosas, las imitaciones baratas en xilografía bien podrían haber sido denominadas de este modo, es decir, los triunfi eran cartas para jugar. No existe evidencia alguna de que hayan sido hechas con propósitos adivinatorios. Más aún, en ciertas regiones de Europa, hasta la fecha subsiste la práctica de jugar tarot a la manera de una baraja de naipes. Historiadores y especialistas han logrado trazar el camino del juego de los triunfos de las cortes lombardas hacia Ferrara, Bolonia, Florencia y su expansión por Francia después de la invasión de Carlos VIII a Italia en 1494. En el siglo XVII, encontramos en París al impresor Jean Noblet, que a partir de las barajas milanesas crea una versión popular que incluye cartelas con el nombre y número de cada carta, estableciendo así el patrón que daría pie al llamado Tarot de Marsella. El Tarot Visconti ha sido datado con precisión, señalado como el mazo más antiguo que se conserva y vinculado sin lugar a dudas con la casa Visconti. Es importante conocer un poco la historia de esta familia para entender las intenciones y el contexto social, estético y político que dio lugar a la creación de este juego. El escudo heráldico de la familia Visconti define el espíritu de todo un linaje que por casi 1000 años ha representado a esta casa italiana y es uno de los íconos más representativos de Milán hasta nuestros días. En él vemos a una serpiente gigante o basilisco coronado devorando a un niño o, en algunos casos, a un moro. Se especula que esta imagen proviene del escudo de un sarraceno ultimado en las cruzadas por Ottone Visconti, uno de los primeros patriarcas de esta familia. Los Visconti obtuvieron el título nobiliario de vizcondes en el siglo XI y lo transformaron en su apellido, comenzando de esta forma un ascenso meteórico al poder absoluto. Ellos encarnaron el espíritu del Renacimiento, como grandes terratenientes que ampliaron su influencia hasta desafiar a los reyes, convirtiéndose ellos mismos en príncipes y jerarcas todopoderosos de la región bajo su mando. Uno de los más relevantes miembros de esta familia fue Asone Visconti, que, en su corta vida, fue ejemplo del impulso irrefrenable hacia el poder de esta casa italiana. Igual que con los Medici de Florencia,
La familia Visconti comprendió el peso político de la expresión artística como un espectáculo indispensable para reafirmar la sensación de poder. Los Visconti fueron mecenas de numerosos artistas, entre ellos el poeta Francesco Petrarca, al que invitaron a Milán. Sin embargo, la cúspide del poderío de la dinastía Visconti se dio durante el mandato de Gian Galeazzo Visconti, nacido en 1351, quien fuera el primer duque de Milán. El secretario de Filippo Maria Visconti, Pier Candido de Sembrio, lo describe como un hombre cuyo mayor regocijo era jugar con cartas con imágenes pintadas por las que llegó a pagar cifras exorbitantes. Pero, ¿qué significaban las cartas de triunfos para la familia Visconti? Eran mucho más que un objeto de lujo o un mero entretenimiento. Al ver la sucesión de imágenes que componen este juego, podemos asomarnos al imaginario cultural de esta familia lombarda. En ellas aparecen personajes pintorescos del pueblo, como el bufón y el mago callejero. La sacerdotisa, como encarnación de la fe cristiana. La emperatriz y el emperador como máximas autoridades terrenales, reflejo de sus aspiraciones en tanto que van ataviados con ropa decorada con sus emblemas familiares. El Papa, que podría recordarles el desafío de Barnabo Visconti a Urbano V. Los enamorados que, acorde a algunos historiadores, representa y conmemora el matrimonio de Bianca Maria Visconti, hija de Filippo, con Francesco Sforza celebrado en 1441. Las virtudes cardinales, justicia, fortaleza, templanza, complementándose con el colgado, el traidor castigado cuyo ejemplo invita a la prudencia. El tiempo que se escapa en las manos del anciano ermitaño. La buena estrella enarbolada por la diosa Venus. La luna sostenida por Cloto, que lleva atada al cinto la hebra con la que va tejiendo la vida. El sol avanzando veloz con la energía de la fuerza masculina y la luz de la razón. El temido juicio final con la certeza del ocaso de los tiempos. El mundo con dos ángeles sosteniendo una ciudad celestial, el sueño de cualquier gobernante. Una mención aparte merece la presencia de la muerte, como un arquero listo para la acción, y la rueda de la fortuna, cuyos vaivenes podían dar buen testimonio de su historia plagada de gloria, asesinato y traiciones. A estos elementos sumamos la presencia de la astrología como referente cotidiano y la profunda influencia de la filosofía platónica. El mismo Pietro Cándido de Sembrio, secretario durante 30 años de Filippo Maria Visconti, tradujo al latín la República de Platón. Todo lo antes descrito forma un mosaico de influencias que se concreta en las imágenes que adornan estas cartas. Es más, una observación que una hipótesis decir que los Visconti, al jugar con los triunfos, se deleitaban con un espejo de su propia vida. Un dato clave en la vinculación de las cartas con la casa Visconti es la aparición de la leyenda Abondroit en los palos de espadas, copas, bastos y oros, como menciona Gregory Lubke en uno de los emblemas. Ducales era una paloma llevando un listón con las palabras Abondroit, diseñado por Petrarca para la boda de Gian Galeazzo Visconti. La exaltación de la vida a través de la gloria mundana choca a cada momento con la presencia de la muerte en medio de intrigas y luchas por el poder. Por eso, para cerrar este capítulo considero pertinente citar un fragmento del poema I Trionfi de Petrarca, donde muestra el movimiento pendular entre el afán de eternidad y la conciencia de la finitud, entre la sombra de la guerra y la luz del arte, en medio del cual se encontraba escindido el espíritu de los hombres durante el Renacimiento italiano. En el Renacimiento italiano convergen múltiples influencias artísticas, literarias, religiosas, políticas y filosóficas que se mezclan. El tarot es un ejemplo de este conocimiento que se empalma. La familia Visconti encontró en las cartas de triunfos una proyección de su agitada vida, donde la violencia, religión y virtudes morales, ya sea por su ausencia o su presencia, marcaron los consecutivos ascensos y caídas en su lucha por el poder. En cada paso que daban, sentían el giro de la rueda de la fortuna, y este juego de triunfos y descalabros era una expresión metafórica de dicha circunstancia. Esta nueva mentalidad se disemina desde Italia hacia el resto de Europa. Como un ejemplo de los abigarrados y fascinantes escenarios cortesanos de este periodo, podemos pensar en la corte de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un monarca melancólico,
que atesoraba gabinetes de curiosidades y se solazaba financiando caprichosos proyectos artísticos. Un personaje distinguido en la corte fue su astrólogo de cabecera, Johannes Kepler, 1571 a 1630, quien predice el futuro y los rumbos de la fortuna interpretando los mensajes de los astros, y mientras tanto establece los parámetros que permiten calcular las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol, en una de las investigaciones que marcaría el rumbo de la ciencia tal como la conocemos hoy en día. Emperador, cabalista, pintor, alquimista y astrólogo convergen en un mismo punto en el tiempo. La magia y la razón dialogan y se trenzan encendiendo la llama viva de la imaginación. En la corte de Rodolfo II, tal como sucedió en el siglo XV con los Visconti y los Medici, cuando el poder se enlaza con el arte, los prodigios se acumulan. Así concluye esta primera parte de este viaje a través del tiempo, explorando el fascinante origen del tarot. ¿Qué secretos revelarán las cartas para ti? La respuesta podría estar en cada arcano. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento.